Buenos días, queridos hermanos y amigos. La bendición de nuestro Padre Celestial, pues, sea en cada una de nuestras vidas en este día maravilloso. Damos gracias al Señor por un nuevo día, un nuevo amanecer en Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien damos toda la gloria y la honra. En este día precioso, pues queremos compartir nuevamente la palabra del Señor para todos mis queridos hermanos y amigos, pues que la reciben, sabiendo que esta es una bendición, es un privilegio, es un honor de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y damos la gloria al Señor porque realmente pues es su voluntad que así se haga en este día. Queremos invitarles a compartir las Sagradas Escrituras en el libro de Gálatas capítulo 5. El libro de Gálatas capítulo 5. Es bueno que cada uno de nosotros, pues, como siempre, animamos a las personas a que se consigan una Biblia, no importa, sea católica, evangelista, testigo de Jehová, lo que sea. Lo importante es que la palabra del Señor se comparta para que así comprobemos lo que realmente dice la palabra del Señor. En algunas versiones pueden cambiar la palabra, pero no el significado. Eso sí, me gusta advertir a las personas porque a veces dicen, no, pero acá no dice lo mismo. A veces dice es la versión la que cambia la palabra, pero no el significado. Yo estoy leyendo en la Reina Valera del 1960 y en esta edición dice así. Por eso es bueno aclarar este asunto. Entonces vamos a leer la palabra del Señor, como siempre lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os ligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí la palabra del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en este nuevo día, Señor, que tú nos concedes, Padre mío. Gracias por cada amigo, por cada persona, Señor, que lee y comparte, escuche esta palabra, Señor. Te pido que tú seas bendiciendo nuestras vidas y ayudándonos cada día, Señor, conociendo más tu verdad a través de tus sagradas escrituras. Gracias, Señor, por habernos libertado y por habernos guiado hasta este momento, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo. Ayúdales y fortaléceles en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios, como siempre. Él nos está iluminando cada día a través de su palabra. Y para los que hemos sido libertados en Cristo, porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 8, que si conocieres la verdad os hará libre. Esta verdad, si conocieres al Señor Jesucristo, que Él es la verdad, como siempre decimos y lo afirmamos a través de su palabra, seréis verdaderamente libres. Y muchos preguntarán, ¿libre de qué? De la esclavitud del pecado, queridos hermanos y amigos. Porque antes corríamos, como dice su palabra, sin freno, hacia todas las inmundicias de la carne, hacia todos los deseos de la carne. Pero gracias a Dios por su inmenso amor, que envió a Jesucristo para libertarnos de la corrupción del pecado. Por eso en este día el Señor nos recuerda que debemos de permanecer, como vimos en el versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando tú y yo conocemos a Cristo, inmediatamente somos libertados de la esclavitud del pecado, porque Él perdona todos nuestros pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, querido amigo y hermano. Todo pecado es perdonado en el nombre de Jesús. Por eso dice, permanezcan firmes con la libertad que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La esclavitud hace tanto daño, queridos hermanos y amigos. Por eso a veces hay gente que nos dice, yo no quiero cambiarme de religión, y no es cambio de religión, es cambio de vida. Y eso es todavía lo que a muchos le tememos, el cambio de vida. No queremos dejar las cosas que nos gustan hacer, tanto a hombres como a mujeres. Queremos seguir en la misma inmundicia del pecado. Aquellas cosas, y lo peor es que aquellas cosas nos hacen daño. Y seguimos haciéndolo. El peor error de nosotros los hombres, yo me recuerdo siempre que cuando nos alzamos una copa de trago decimos salud. Cuando en vez de decir salud debemos decir es muerte. Porque el trago nos conduce a eso.
nos va deteriorando nuestro organismo hasta el punto de matarnos. Cuando a veces nos encontramos divirtiéndonos en cosas paganas, cosas terribles, nosotros decimos que eso es vida, cuando en la realidad es muerte. Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo 23, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Porque muchos seguimos ese camino. Pero cuando conocimos a Cristo, Él vino a darnos esa libertad para que ya no hagamos los deseos de la carne, sino que ahora vivamos a los frutos del Espíritu. Dos cosas diferentes. Dos cosas que se oponen entre sí, como dice el apóstol Pablo. Porque por el Espíritu, dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justificación. Esa fe que nos mueve a seguir adelante. Esa fe en Cristo que nos alienta cada día a seguir hacia adelante. No retrocediendo, porque los que retroceden, dice la palabra del Señor, no agradan a Dios. Sino siempre con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios en nuestra vida, seguimos adelante, luchando contra los deseos de la carne, sabiendo que aquellas cosas son enemigos entre sí. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 16, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es que es una lucha terrible. Cuando ya venimos a Cristo es una lucha entre la carne y el Espíritu. Es que la carne está enseñada a hacer cosas. Y el Espíritu, en cambio, está enseñado a hacer otras cosas. Y ahí viene la lucha interna del hombre, de la mujer que busca a Cristo. Por eso el apóstol Pablo en otras cartas nos pide que nos fortalezcamos en el Señor. Porque solamente en Cristo es que usted y yo vamos a tener fortaleza para seguir adelante, venciendo con el Espíritu los deseos carnales. Por eso es que todo aquel que se acerca a Cristo debe de evitar, en lo más que se pueda, humanamente hablando, y permitiendo al Espíritu Santo a que lo ayude a dominar todos sus deseos pecaminosos. Porque si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y ahí vamos a ver una lista. Por ejemplo, una lista de lo que nos tiene cautivo, o de lo que nos tenía cautivo a muchos. Por eso dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras que nos tienen esclavizado al hombre, a la mujer, y no nos deja ser libre, viniendo a Cristo, aceptando el señorío del Señor? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ninguna persona que practique esto
cualquiera de estas cosas que están escritas ahí, que son las obras de la carne, podrá entrar en el reino de Dios si no se arrepiente antes. Mucha gente dice, ya, yo me arrepiento cuando me voy a morir. Mi querido hermano y amigo, uno no conoce ni la hora ni el día. Por eso el Señor Jesucristo dijo, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora. Y es así, mi querido hermano y amigo. Hoy podemos acostarnos, mañana no podemos levantarnos. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que cada día trae su propio afán. Hoy es un día de oportunidad, como siempre venimos diciendo. Hoy Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la carne, volvernos al Señor, nuestro Salvador Jesucristo, que es el único que puede limpiarnos de esa inmundicia del pecado. Él es el único que puede perdonarte, querido hermano, amigo, amiga. Él es el único que puede perdonarte. No hay hombre sobre la tierra, como nos han enseñado, que los curas, que los papas, que nadie te puede perdonar los pecados, solamente el Señor Jesucristo. A Él le fue dada toda potestad para que Él perdone pecado. Y si no me crees a mí, abre el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice claramente que si decimos que no hemos pecado, hacemos al Señor mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Jesucristo, ahí está el nombre clarito, Jesucristo dice, es fiel y justo para perdonarnos. Él es el único que puede perdonarte, querido amigo, querida amiga. Es el único que puede perdonarme de cualquier obra de la carne que cometamos aún en este tiempo. Porque no es porque ya somos cristianos no vamos a cometer algunas de estas cosas que están aquí. Sí, no podemos negarlo. Algunas de estas cosas a veces vienen y nosotros le damos lugar y caemos en la tentación. Pero fiel es el Señor para ayudarnos a no practicar, porque entendamos bien lo que dice el apóstol Pablo, dice, a los que practican estas cosas. Una cosa es practicar, otra cosa es caer en la tentación. De repente tuve una ira, guau, se me salió ese viejo hombre, me airé y caí en pecado. De repente vi algo con mis ojos prohibidos a mis ojos ver y de repente lo vi, caí en la tentación. Eso es cosa diferente. Es ahí donde el Señor dice, si pecares, abogado tenemos para con el Padre. Por eso que cada día usted y yo tenemos que hacer un acto de contrición, como se dice por ahí, delante del Señor y pedir perdón por cada ofensa cometida en ese momento. Porque no es porque ya somos cristianos, ya estamos exentos de caer. No, sí, podemos caer. Pero el Señor es fiel y justo para levantarnos. Claro, si es que reconocemos inmediatamente que hemos fallado. Porque todavía no somos perfectos. Pero si luchamos cada día con la ayuda del Espíritu Santo, buscamos la perfección. Y le damos lugar a los frutos del Espíritu, que dice ahí, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas y nos da. Porque con amor se puede todo. El amor cubre multitudes de pecados. Por eso que cada día tenemos que estarle pidiendo al Señor que nos perfeccione en el amor. Que nos llene del gozo de su salvación.
que nos permita tener paz aún en medio de las tormentas, que nos dé esa paciencia que todo mundo necesita en este tiempo, que nos llene de su benignidad, de su bondad, de su fe, que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, como dice el Señor, y tengamos templanza contra tales cosas que a veces llegan a nuestras vidas, que nos airan, que nos hacen cometer actos inmorales, inmundos. Pero todas estas cosas solamente las da el Señor cuando tú y yo venimos a Él. Porque cuando tú le reconoces al Señor como su Señor, como tu soberano, como el dueño de tu vida, Él inmediatamente te sella con el Espíritu Santo. Y aquí te llena del amor. Y te va dando gozo. Y te va perfeccionando en cada uno de los frutos del Espíritu. Hasta que logremos realmente perfeccionarnos en ello. Con el transcurrir de los días, de los meses, de los años, bueno, el Señor hará una obra perfecta en cada una de nuestras vidas. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. El apóstol Pablo decía en la carta de Filipenses, estando persuadido de aquello, dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo, dice, os la perfeccionará. Entonces siempre debemos de persuadirnos de aquello. Dice el versículo 6, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso que cada día nosotros, ¿no?, pedimos al Señor que nos llene de su amor, de su gozo, de su paz. Porque hay días duros, hay días difíciles en nuestras vidas. Pero con la ayuda del Señor vamos a pasarlo. Por eso es que debemos estar, como dice su palabra, orando en todo tiempo, estudiando la palabra del Señor en todo tiempo, agarrándonos de la fe, y es a través de la palabra que nos podemos perfeccionar en la fe, para soportar el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme, aún con la convicción puesta en nuestro libertador, el Señor Jesucristo. Yo te invito, querido amigo, que en esta mañana tú aceptes al Señor y que seas libre de esa esclavitud en que el enemigo te ha metido. Solamente Cristo puede libertarte. Haz conmigo esta oración. Querido Dios y Padre Celestial, una vez más, Señor, hoy he escuchado tu palabra y creo, Señor Jesucristo, que usted puede limpiarme y perdonarme de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdona toda la inmundicia de mi corazón. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida y ayúdame cada día, Señor, para hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a ti, mi querido hermano, pastor, hermano en Cristo, sigamos adelante, perfeccionándonos cada día en los frutos del Espíritu. Que el Señor cada día nos fortalezca y que cada día Él nos llene aquello que aún está faltando en cada una de nuestras vidas. Por eso dice, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que el Espíritu de Dios repose en cada uno de nuestros corazones. Querido Padre Celestial, te damos gracias en este precioso día por la oportunidad que nos diste, Padre, para compartir esta tu palabra. Sabemos, Señor, que no volverá vacía y que hará en cada uno de nosotros, Señor, conforme sea sus propósitos y la bendición para cada uno de nosotros en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Añade bendición, Señor, a cada uno de mis hermanos y amigos, aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de dolor, de angustia. Pon tu paz, Señor, en cada uno de vuestros corazones. Dale la fuerza, la fortaleza que necesitan. Y aun si les falta la fe, Señor, ayúdales en su incredulidad y permita que su Santo Espíritu obre en cada uno de vuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que Dios me le bendiga, amados hermanos y amigos. Bendiciones.